Hoy vamos a ver una innovación dentro del mundo boro, porque es cierto que esto en el pasado ya lo habíamos visto, que son resistencias en vertical. Pero te hace preguntarte por qué no se ha hecho más. No da buen sabor, no da buen resultado, no se ha sabido hacer bien. Parafraseando a Carles Porta, intentaremos darle luz en la oscuridad. Modo macro y salimos de dudas. Y de entre medio del vapor hace su aparición Zen, Boro, RBA, de los amigos de Cthulhu. Así que aquí nos lo presentan en esta cajita que últimamente le ha dado a la marca por meterla. Ya lo vimos en el Craftman. Este estuchito muy típico de los clones. Muy típico de los clones, pero en transparente, ¿vale? Le dan un poquito de tono de color. Así que por aquí tendríamos el nombre del producto, el código QR de ello por si te quiere meter en su página, tal y que cual. Y vamos a ver qué es lo que hay en el interior, que es lo verdaderamente interesante. Así que una vez que tiramos de él, vamos a ver un segundito, vamos a hacer un plan. Bien, y continuamos. Por un ladito, la verdad es que viene todo más apretado con los tornillos de un submarino. Vamos a ver qué podemos sacar primero. Por un ladito tendríamos por aquí una bolsa con dos resistencias y una llave Allen y dos tornillos de repuesto para nuestro deck, donde vamos a apretar nuestra resistencia. Y en un corchito en el interior, aquí no hay nada más. Y en un corchito en el interior, aquí tendríamos... Ajá. A ver, empezamos bien. Enfoca. Vamos, demonio. Por aquí tendríamos nuestro boro con nuestros airpin. Recordamos, como siempre, por si acaso, boro compatible con los sistemas BilletBot, no con los sistemas .io. Por un ladito tendríamos nuestro RBA, que por aquí lo vamos a sacar. RBA muy sobrio, muy bien acabado, pero ahora lo veremos un poquito más en detalle. Por aquí tendríamos 4 hairpin más uno que viene instalado. En mi caso, como no puede ser de otra manera, ya está modificado, porque yo desde que lo recibo hasta que lo pruebo voy alternando y hoy tenemos problemas con la maldita cámara para variar. Bien, tendríamos 4 hairpin. En este caso, cuando vosotros recibierais vuestro packaging, vendría instalado por defecto el de 4, que yo se lo he retirado, también lo he probado con el de 4 y lo tengo puesto con el de 3,2, pero igualmente vamos a tener uno de 1,5, uno de 2, uno de 2,6, uno de 3,2 que es el que va instalado y el de 4 que vendría por defecto con el packaging. Bien, una vez que hemos visto los airpin que tenemos, vamos a ver un poquito más de cerca el RBA. Bueno, y aquí tendríamos este Zen de Cthulhu, ¿vale? Realizado en acero, no puedo especificaros si es 304 o 316. Tampoco es muy relevante el 304 y el 316, lo que pasa que, bueno, ya estamos en un nivel del mundo del vapeo, pero la diferencia entre un 304 no es tan relevante. Pero sí que es cierto que si os fijáis se ven dos tonalidades diferentes del acero, ¿vale? Aquí y aquí tenemos un pulido más exhaustivo y más perfecto, y aquí sin embargo lo tenemos más con un rayado. Esto venía así, esto no se lo he hecho yo. De hecho, en esta parte de aquí también se aprecia algo menos, pero si os fijáis bien también podéis ver que, vamos a ver si, quieto parado, ahí está, tiene una tonalidad un poquito diferente a este, y en el lateral como en el otro sí se aprecia bastante más. Fijaros por aquí y fijaros por aquí, y en mano también se aprecia bastante. Es un RBA, como hemos dicho, construido en acero, sin poder especificar qué tipo de acero que es. Lo que sí se puede decir claramente es que el grosor, la densidad del metal es bastante pobre. Es decir, tiene una densidad muy liviana. De hecho, cuando lo coges, lo notas que no es una densidad
para mí me hubiera gustado un poquito más de densidad. ¿La densidad nos va a influir en algo? Sí, la densidad siempre va a hacer que el calor tarde más en transmitirlo. Es decir, si nosotros tenemos una resistencia dentro y trabajamos con temperatura alta, contra más fino sea el metal, más fácil va a ser que ese calor llegue al exterior, y contra más denso sea el metal, más dificultad va a tener de llegar al exterior. Pero bueno, eso lo veremos ahora en las conclusiones finales. Bien, una vez que lo hemos visto por aquí, vamos a verlo desde principio a fin. Chimenea, chimenea que va integrada directamente con la campana, que vamos a desmontar para verla. Chimenea que en la parte interior, aquí veis, también tenemos trabajo de fresados y de moleteados, como se ve claramente por aquí. Y estas pelusitas son mías de haberlo limpiado. Un momentito que lo vamos a dejar más chulo. Bien, ahora que le hemos dado un poquito con un trapito, ya hemos quitado las pelusitas. Como hemos dicho, fijaros perfectamente cómo se ven los trabajos de moleteado y de fresado. Campana muy pequeña, con muy poco recorrido, con muy poco ancho. Fijaros nada más que el ancho que tiene aquí, que es casi irrelevante. Campana que es completamente plana y empieza a abovedar cuando se va hacia el tiro de la chimenea. Sin embargo, en el tiro de la chimenea, lo que aboveda, ahí sí está perfectamente terminado y muy bien hecho. Por la parte exterior, la chimenea va completamente integrada en una sola pieza con nuestra campana y no hay posibilidad de desmontarla, así que aquí lo tendremos todo en una misma pieza. Vamos a ver el deck. Bien, antes de ver el deck, el resto de la campana, por decirlo de alguna manera que no es campana, es esta pieza de aquí que ahora vamos a desmontar y ahora veremos el deck. Vale, piececita que viene con una grabación en chino que dice Zen. Le he puesto en el traductor de Google y eso es lo que hay, así que tendremos que fiarnos de lo que dice. Lo mismo por otra cosa. Grabación que vamos a llevar solamente por un lateral, por el otro lateral no lo vamos a llevar. Acero que está ligeramente pulido, pero no está muy bien pulido. Como hemos dicho antes, tenemos dos tonalidades diferentes. Tenemos una muy diferente en los laterales y otra muy diferente en la parte frontal. Aquí tendríamos este rebaje donde va a casar nuestra campana. Y ahora sí cerraría así en su totalidad cómo se quedaría. Campana que es muy pequeña, que conforme estás trabajando con el hato o le montas el setup te das cuenta porque es un RBA que pide una cantidad de algodón desmesurada, porque ya sus propios agujeros de drenaje nos indica que va a ser un RBA que va a tener muchísimo drenaje. De hecho, fijaros que por aquí tenemos este triangulito con todos los agujeros, triangulito o racimo de uva, ¿vale? Que tenemos 3 y 2, 5 y 1, 6, 6 entradas de líquido por aquí, pero también tendríamos otras 6 entradas de líquido por aquí. Pero ahí no queda la cosa. Hay una entrada más de líquido que vamos a ver ahora en el deck. Por la parte interior, fijaros que aquí, sin embargo, sí tenemos un pulido homogéneo. Prácticamente no se ven trabajos de moleteado, no se ven trabajos de fresado y está mejor terminado incluso que el propio exterior. Cosa que me parece curiosa, porque si tienes, enfoca, si tienes que dejar algo mejor, yo dejaría el exterior que el interior. Un segundo que voy a quitar el papel ese para que lo podamos ver mejor. Bien, y aquí lo podemos ver mejor en su interior, como tenemos toda la parte de adentro prácticamente sin ningún tipo de moleteado. Y eso, pues buena noticia, pero lo podían haber aplicado igual en la parte exterior, porque estas dos tonalidades me han resultado bastante curioso. Bastante curioso. Pero sí es cierto que más bien que dos tonalidades es decir, aquí tenemos de haber trabajado y pulirlo en horizontal, si os dais cuenta, y en la parte frontal esas líneas no son tan apreciables y da la sensación de dos tonalidades, pero no tiene dos tonalidades el acero, es una, pero le cambia la perspectiva ese rayado que sí lleva en los laterales, pero que no lleva en el frontal. Bien, una vez que hemos visto la otra parte que engancha con nuestra campana y nuestra chimenea, vamos a ver el deck, que es el auténtico curioso de este vídeo.
Bien, y aquí tenemos la peculiaridad más importante de este RBA o en este deck. Es un deck que va a montar una resistencia que la vamos a montar en vertical. Sí, en vertical. Tenemos tendencia a montar la resistencia en horizontal, que sería tal que así, pero en este se va a quedar así, en vertical. Postes que tenemos en dos alturas, como no puede ser de otra manera. Este poste por un ladito, que es el poste positivo más alto, y el negativo más bajo. Por aquí también tendríamos dos entradas de líquido aparte de los 6 agujeros que hemos visto en cada lateral, que sería un total de 12 de drenaje. Y fijaros cómo tenemos por aquí este rebaje que también nos va a valer para drenar por la parte inferior. Solamente lo tenemos en un lado, en el otro lado no lo tenemos. Y eso quiere decir que algodón hay que meter bastante. Por aquí tendríamos nuestro Airpin, que en mi caso el que yo llevo puesto es el del 3,2, ¿vale? Pero por defecto va a venir de casa el de 4 milímetros. Así que también el acero aquí está bien trabajado y apenas se ven trabajos de moleteado y de fresado, cosa que me vuelve a resultar otra vez curiosa porque se han esforzado más en el interior que en el exterior. Y por aquí tendríamos que apenas se aprecia un grabado con el logotipo de Cthulhu, que es tan sumamente fino que prácticamente no se puede ver. Si lo tienes en mano, pues sí se ve, y debajo viene un número de serie que vamos a ver si somos capaces de que la cámara lo enfoque, aunque lo veo bastante dificultoso. Ahí lo tenemos, 00355. Grabado que no sé lo que durará, porque de grabado no tiene nada. No le noto ninguna hendidura, no le noto prácticamente nada, y apuesto más por un serigrafiado que por un grabado. Y si es un grabado, es prácticamente ínfimo en el metal. Así que una vez que lo tenemos por ahí, lo tenemos visto. Por el otro ladito tendremos dos tornillos con cabeza de alle, tornillos que tienen mucho recorrido para poder meter tus patitas de tu resistencia, así que por ahí tampoco hay nada que objetar. Tornillos que se ven de buena calidad, como decimos siempre, no hay cabeza mala, hay tornillo malo. Me da igual que me lo pongas de alle, de estrella o plano. Si el tornillo es bueno, tú no lo mellas. Si el tornillo es malo, tú lo mellas, sea de cabeza plana, de alle o de lo que quieres que sea. Y como estamos diciendo, fijaros qué recorrido más extenso tiene los tornillos, y todavía tengo posibilidad de sacarlo más y ya tengo completamente los agujeros abiertos para meter nuestra resistencia. Así que por esa parte, fantástica noticia. También voy a desmontarlo del mod para verlo por la parte inferior. Bien, parte inferior, como hemos dicho antes, que se ve muy claro las dos semicircunferencias donde va a ir otra parte del drenaje inferior. Aquí tendríamos nuestro Airpin que lleva 4 agujeritos para meterle cualquier tipo de herramienta y poder soltarlo. Y también aquí asoma una rosca 510 para ponerlo en cualquier mod electrónico. Recordad, siempre mod electrónico para hacer nuestros trabajos de limpieza, de estabilización de resistencia o de mantenimiento. Y esta pieza de aquí es inamovible, va completamente ajustada a la base de nuestro deck. Vamos a quitar el Airpin para ver cómo lo sustituimos, y es una de las cosas que ya lo hablaremos en las conclusiones, porque cada vez que nosotros quitemos el Airpin lo tendremos que tener sin resistencia. Sí que es cierto que si tú sujetas, porque el Airpin siempre acaba sujetando este polo positivo que estáis viendo aquí, que yo muevo ahora mismo, ¿vale? Y si con mucha pericia le ponéis los deditos por aquí, una vez que tengáis la resistencia puesta y lo vais desenroscando, quizás tengáis la posibilidad de sacarlo sin deformar la resistencia. Yo soy partidario que la resistencia hay que trastearla lo menos posible. Si ya la ha hecho una señora o un señor y viene lista, ¿para qué toca? No toque, ¿para qué toca? Bien, pues vamos a quitarle el Airpin.
le retiramos el airpin que va en su interior o pasa por el medio del aislante, como no puede ser de otra manera, para que no haga corto. Aquí tenemos el aislante, que es esa parte gris que estáis viendo por aquí. Aislante que no se desprende solo, no lo obliguéis porque se queda perfectamente sujeto él ahí solito. Y por aquí retiraríamos nuestro poste y donde vemos también la otra parte del aislante. Y una vez visto todo esto, pues no queda más que montarlo y empezar a ponerle una resistencia, que aquí es donde está hoy la ciencia de este vídeo. Bien, antes de irnos para poner la resistencia, quería que fuerais partícipe conmigo, porque yo al principio creía que era una sensación mía, pero no lo es, porque el peso al final dicta la verdad. Fijaros que aquí tenemos nuestra campana, chimenea incluida, incluso es más larga de lo habitual, ¿vale? Y quiero que veáis el peso que tiene. Tiene un peso de 8 gramos y generalmente este recorrido es más largo de lo habitual. Lo vamos a comparar con uno de los que se parecen, el Hop Hop, y fijaros que incluso es un pelín más chiquitito la parte de la campana, ¿vale? Y el cuerpo. Pues fijaros, para lo que yo digo, la densidad, 10 gramos. Es decir, primero he intentado hablar con el fabricante, como siempre no te responden, cosa muy curiosa que encima que le promocionas, que tampoco se lo promociones, le haces una revisión a su equipo, sea con noticias positivas o noticias negativas, eso ya lo dirá al final el propio dispositivo o equipo cómo funciona, pero que le pregunte, oye, ¿de qué material había hecho esto? Y ni siquiera se digne la contestaste un correo electrónico, me parece poco menos que poco ético o poco decoroso. Pero para probarlo con uno más, mira, fijaros por aquí. Aquí tenemos el Pioneer. Fijaros qué diferencia de altura, tanto en la chimenea como en la campana, todo, ¿no? Pues fijaros que hasta el Pioneer es 1 gramo más que este. Y esto es lo que hice para ver si era sensación mía de que había poca densidad de metal, aparte de que el calibre también lo corrobora, pero en el peso más. Y es cierto que la densidad del metal es baja. Vamos al DED, que es lo interesante. Bien, pues DED, como hemos dicho, que lo vamos a montar de forma vertical. En el packaging te acompañan dos resistencias de 2,5. Aquí lo tenemos para medirlo. Correcto, 2,5. Espérate que me parece un poquito más grande, pero vamos a ver. Sí, es 2,5. Es de 2,5. Cosa que me parece curiosa. Fabricante que se viene arriba, quiere innovar, aunque esto ya lo conocíamos, pero en el formato RTA y RDA, por lo menos yo, de resistencias verticales, y te echa dos resistencias, pero no te la manda ya directamente a la estructura hecha para cómo vaya en el deck, te las manda para que tú las modifiques. Creo que hubiera sido interesante que ya ellos propiamente de fábrica con su máquina de doblar no hubiera mandado la resistencia hecha como tiene que ir, no de esta guisa. Bien, esta es la resistencia de ello, que yo obviamente he probado conforme ha venido. Aquí la tenemos modificada, ¿vale? Como yo la puse en su momento, y fijaros que por aquí la vais a ver, aunque le vamos a poner una resistencia de la afuera. Por eso en Vapeo Sur siempre hacemos mucho hincapié en que nos gustan que en el packaging pues venga una resistencia o venga unas cositas para que tú hagas tus pruebas y luego si no te, una vez que ya sepas cómo hacerlo, deformes y pelees con la que te mandan ellos, que es una resistencia siempre más baratita, pues entonces ya sí me voy a una resistencia de mi artesano de cabecera y la pongo, porque poca broma, una resistencia artesanal tiene su precio, entonces hay que bromear lo justito y necesario. Y fijaros que esto se quedaba tal que así y ahí está cortado a la medida. Bien, truco y consejo. Cuando le vayáis a poner una resistencia vuestra en casa, o sean las que te vienen con el packaging, fijaros que tenemos una patita que se tiene que quedar más alta y otra más baja. ¿Por qué os digo eso?
Muy sencillo. Lo que es la panza de la resistencia se tiene que quedar a favor de los tornillos donde apretamos nuestro deck. ¿Por qué? Porque si la panza se queda hacia afuera, hacia el otro lado, va a desplazar la resistencia y vamos a tener que modificarla. La mejor forma de no modificarla, que si hay que modificarla se modifica, es que coincida. ¿Cómo es eso? Pues yo lo voy a enseñar ahora mismo. Muy sencillo. Esto sería una resistencia que no va a ir en la dirección que tiene que ir. ¿Qué significa eso? Como acabo de decir ahora mismo, se va a quedar con la panza hacia afuera. Truco, cogemos una guía, sea esta o sea esta, la que tengáis por casa, y la metemos. ¿Por qué? Porque la vamos a dejar meter en el airpin y nos va a dejar trabajar con ella sin problema y sin que se deforme. Fijaros, si cogemos una resistencia que sea favorable como tiene que ir, prácticamente no tenemos que tocar nada, simplemente llevárnosla a la altura que a nosotros nos convenga. Pero si cogemos una que las patitas las lleva hacia el otro lado, como sería así, tendríamos que modificar. ¿Cómo es eso? Pues muy sencillo, vamos a coger otra resistencia para que lo veáis también. Fijaros, en esta resistencia las patillas también están colocadas en el mismo sitio, perfecto. Pero iba a coger unas diferentes y he cogido las que no quería. Un segundito, que las cojo, que las tengo, las había dejado todo a mano preparado. Bien. Estas patitas de aquí, pues igual, fijaros, esta se queda también de la misma manera. Así que, pues no tengo una de la otra, ¿vale? Pero sí, tenía antes unas por ahí, pero no me quedan. No me quedan de esas para poder enseñaroslas. Vale, igualmente, si tenéis que modificar las patitas, porque os viene o vais a utilizar las que vienen de casa, pues fijaros que la de arriba y cuando le quitéis la media vuelta o si le vais a dar media vuelta, recordad que transformáis el osmiaje, pero al mismo tiempo probáis en qué lado se queda, porque yo con la que probé de otro sitio, que no es esta, la panza se quedaba hacia aquí y la resistencia se me quedaba aquí, entonces tuve que corregirla y eso pues siempre da pie a modificarla un poquito. Y vuelvo a decirlo de antes, las resistencias no están para modificarlas. Si hay que hacerlo, se hace, pero preferiblemente intentar siempre cogerlas para que encajen como tienen que ir, ¿vale? Sé que no es fácil porque no todos vamos a tener un catálogo de resistencia en casa, pero bueno, para que os deis una idea, esta es la que tuve que transformar y fijaros cómo se ve, cómo he tenido, que está detrás del mod y no lo pilla, ¿vale? Cómo se queda como si fuera un bigote, ¿vale? De la modificación. Sin embargo, con las que voy a poner ahora, la resistencia va a ir prácticamente a su sitio. Bien, es un deck que va a admitir resistencias de 2,5 milímetros, de 3 milímetros también, pero 3 milímetros entre la poca densidad del metal de la campana me transmitía demasiado calor, no me gustaba como quedaba, así que os recomiendo 2,5, pero como siempre, luego vosotros haced lo que queráis. En este caso vamos a poner esta de Tobal Coil de 0,45 ohmios, ¿vale? Que son unas Mountain, y le vamos a dar caña de la buena en Nicron 80, así que vamos, que nos vamos. Siempre tenéis que tener en cuenta que sean resistencias como mínimo de 5 vueltas, porque si no la separación va a ser mucha y eso nos va a invitar a deformar la resistencia. Como hemos dicho antes, utilizar una guía, utilizar el airpin como para dejar caer y que se quede dentro y se quede sujeta sola, y vamos a conseguir facilidad a la hora de montar el deck y al mismo tiempo, siempre teniendo una guía dentro de nuestra resistencia, vamos a evitar que esa resistencia se deforme y ya luego nosotros le trabajaremos la altura de otra manera para ver si la queremos más alta o más baja. Bien, y como decimos siempre, sí apretando poquito a poco, no hace falta que de primera
terminéis de apretarlo todo. Una vez que ya la tenemos afianzada, sí le vamos a dar el apretón final para que se quede segura y sujeta. Y por aquí haríamos la misma operación. Y fijaros qué tal se queda. El agujerito del airpin coincide con nuestra resistencia, con una guía de 2,5 va perfecta y se nos quedaría tal que así. La altura va a cambiar un poquito la calada. Yo en este caso suelo apretarlo un poquito más hacia abajo y la quiero aproximar un pelín más porque potencia el golpe bastante. Pero tampoco hay una diferencia monumental. Y ahí lo tendríamos tal que así. Así que cortamos los laterales, los sobrantes de nuestras patitas, de nuestra resistencia y algodón, porque ahí hay un punto importante. Bien, y una vez que tenemos nuestra resistencia estabilizada, las partitas cortadas, que nos aseguremos que enciendan de dentro hacia afuera, como siempre, comprobamos primero, ponemos la campanita para que veamos que no hay ningún tipo de corto. Y una vez que esto lo tenemos claro, la dejamos que se enfríe y vamos, que nos vamos. Bien, y una vez que tenemos nuestra resistencia fría, ¿cómo vamos a hacer con el algodón en este RBA tan peculiar? Lo vamos a meter por el ladito del poste largo, no del corto, que tenemos más espacio y más recorrido. Y tiramos de él. Y ahora, una vez que tiramos de él, lo extendemos un poquito así para tenerlo tenso y le vamos a pasar por encima de la resistencia, no por debajo, por aquí encima, le vamos a pasar el otro lado y lo vamos a acomodar bien con nuestras pinzas antes de cortarlo. Simplemente lo vamos a dejar bien ajustadito y una vez que lo tenemos más o menos así, cogemos con los dos dedos y vamos a cortar por delante del deck un poquito más y ahora explicaré por qué. Y le cortamos ahí. Fijaros, es feo el deck, o como se queda el algodón en el deck, es muy feo, pero es efectivo. Así que una vez que lo tenemos por aquí, lo vamos a intentar abrazar. Aquí no hay que hacer ni florituras ni bonicura. Creedme que le he probado hacerlo bien, bonito, y fue desastroso. Y una vez que lo tenemos más o menos así, encalado, que se quede bien cogido, como lo estáis viendo ahí, no hace falta meter algodón en los canales, ni películas raras, ni nada, ni nada. No inventéis, es muy sencillo. Nos traemos nuestra campana y campana que da igual en la posición que lo metáis. O con las letras por delante o con las letras del lado, no tiene posición la campana, encaja de todas maneras. Y una vez que lo tenemos ahí, venimos con la campanita y antes de meterlo para adentro, pues si tenemos que remeter un poquito nuestro algodón, lo remetemos y simplemente lo llevamos hasta abajo. Y una vez que lo estamos viendo ahí, vamos a terminar de colocarlo bien. Siempre tenemos que dejar el agujero libre, el de la resistencia, porque, hoy que me estoy saliendo del plano y no lo he visto, coño, porque es el que va a hacer de conductor del aire. El aire va a pasar por el airpin, del airpin lo va a redirigir a la resistencia, va a pasar por la resistencia y va a salir por nuestra chimenea. Y una vez que lo tenemos por aquí listo tal que así, el sobrante que no ha sobrado, valga la redundancia, al cortar nuestro algodón, no os desprendáis de él porque lo vamos a necesitar. Hay que seguir complementando de algodón el deck. ¿Cómo lo vamos a hacer? Igual, la parte que os ha sobrado, le hacéis una pequeña curvita. Ojo, esto es más sencillo de lo que parece, ¿vale? Tener en cuenta que yo tengo aquí por delante la cámara, un trípode y voy un poquito más lento, pero y tampoco hay que hacer aquí, esto no es un trabajo de marquetería para presentarlo en el instituto a los niños o para llevarlo a la empresa, ¿vale? Así que simplemente le dejáis los dos laditos
y una vez que ya lo tenéis más o menos presentado, ¿vale? Así, pues le vamos a buscar el orificio de la resistencia, que va a ser muy fácil de encontrar y de volver a sacarlo. ¿Es necesario ponerle este trozo de algodón arriba? Totalmente. Si no queréis una fuga masiva, si no queréis que os salpique el líquido cuando estéis dándole una calada y tal, como no pongáis esto, no lo vais a conseguir. Vais a conseguir una fuga masiva. Y alguno pensará, bueno, ¿y drenará? Porque es un trozo de algodón independiente al otro. Una vez que esté todo mojado y homogéneo, hace de mecha para pasarle humedad al que hay por debajo de él. Así que la función de drenar también la cumple a las mil maravillas. Y se os tiene que quedar una cosa tal que así, ¿vale? Así que una vez dicho todo esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues traernos nuestro líquido de cabecera y mojar nuestro algodón y luego terminaremos otra vez de ponerlo bien. Cuando queráis probar un hato nuevo, iros siempre al líquido que utilizáis normalmente. Yo tengo aquí este de Omerta, de la gama Carabela, ¿vale? Que es tabaco con tarta de manzana. Lo tengo muy contrastado, sea lo que sabe, en varios dispositivos. Y entonces aquí quiero saber si interpreta los sabores como yo reconozco a ese líquido. Mojamos sin miedo desde arriba, generoso. Hay que mojar bastante algodón. Ya marcaba los propios agujeros de drenaje laterales e inferiores, que va a ser un RBA con bastante algodón, pero bastante, bastante. Bien, y una vez que nosotros tenemos húmedo el algodón, siempre va a ser más fácil trabajar con él. ¿En qué aspecto? En el dejar el hueco de nuestra resistencia bien libre para que el aire cumpla sus dos funciones, refrigerar la resistencia y que salga nuestro vapor. Y una vez que más o menos lo tenemos por ahí, vamos a darle unas pulsaciones para ver que esto vaya todo bien. Aquí el que busque petardeo no lo va a encontrar, ponga la resistencia de quien lo ponga y lo haga quien lo haga. No va a encontrar el petardeo porque la forma de la que va el algodón no propicia a ello. Vamos a mojarlo un poquito más y le vamos a poner su chimenea y su campanita. Dinamita. Y fijaros cómo se ve el algodón por todos los agujeritos completamente tapado. Y en la parte inferior el drenaje. Así que lo saco de aquí y lo pongo en un mod para darle una caladita que lo estoy deseando. En mi caso he cogido un depósito del Tita, del Bipon Tita, porque ahí es donde lo voy a colocar, así que rellenamos. Sí que es cierto que es un RBA que ocupa espacio y por ejemplo yo en este de Bipon le saco como máximo 4 mililitros de líquido. Buena autonomía, no está mal, aunque el depósito he llegado a sacarle incluso 5, pero también depende de la fisonomía de nuestro RBA y en este caso es grandecilla. Recordad, si no la tenéis todas con vosotros, al principio rellenar 1 mililitro por si perdemos algo, que sea lo mínimo posible. Y una vez que ya lo tenemos introducido, fijaros que esto está completamente seco, voy a ensamblarlo en el Tita. Bien, y una vez que ya lo tenemos aquí todo colocado en su Tita, parejita de la chula, vamos a darle una caladita para ver qué tal va esto. Madre mía, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Zen Boro RBA de Cthulhu. Para arriba, que hay mucho de qué hablar. Bueno, ya estamos aquí arriba. Aquí lo tenemos montado en el Tita, parejita de las chulas. Vamos a darle unas caladitas para ver su rendimiento. Luego le daremos, como siempre, unas caladitas continuas para ver el drenaje. Curioso es, ahora, ¿cómo rendirá? Vamos a salir de duda. Qué raro.
Qué raro. Qué raro es. Qué calada más rara. Pero qué sabrosa. Una más, una más, una más. Coño, qué sabroso, ¿eh? Bueno, vamos a empezar a darle, como siempre, sus puntos positivos y sus puntos negativos, como hacemos siempre, valga la redundancia. Pero antes de continuar, quisiera decir una cosa. El por qué lo de que es raro. Ya ve cómo defino yo esto. Muchas veces cuando tenemos, disculpa, un RBA, un RDA, un RTA, el que sea, siempre saca una similitud con otro anterior, o te recuerda la calada de otro fabricante, o si es de un fabricante muy marcado, tiene una calada muy específica. Pero aquí es que no tengo nada con qué deciros que os hagáis una idea o una similitud, porque allí la resistencia, porque yo, por ejemplo, he puesto resistencia en vertical, y es cierto que es muy minoritario en el vapeo, es decir, será el 1% en el mejor de los casos del vapeo, pero siempre la resistencia la pasábamos desde abajo hacia arriba, o desde arriba, mejor dicho, desde arriba hacia abajo. Arriba le cortaba y le dejabas como un flequillo, como un tupé, y abajo iba a las piscinas y el aire le daba la resistencia de lado. La única diferencia es que en vez de ir en horizontal, iba en vertical. Pero es que aquí el algodón es el que envuelve a la resistencia y el aire pasa, en vez de darle de laterales, pasa por el centro de la resistencia. Y eso te hace que sea una calada muy difícil de definir o muy diferente. No es ni mala ni buena, es diferente. Tú estás acostumbrado, y lo que estamos acostumbrados, a vapear todos los días o a probar varias cosas. Cuando le das lo montas la primera vez, cuando te llegue, le das la calada, crees que la has hecho mal, porque dices tú, eso no me cuadra, no me cuadra el sonido que hace, no me cuadra el vapor como me entra en la boca, no me cuadra nada. Pero está bien hecho, pero es que la calada es así. Y la calada está condicionada a ese envoltorio de algodón que lleva por fuera y a esa entrada de aire por el centro de la resistencia. Y es una calada diferente, ni buena ni mala, completamente diferente. Y una vez dicho todo eso, vamos a empezar, como siempre, con sus puntos positivos y con sus puntos negativos. Vamos a empezar con los puntos negativos. Como primer punto negativo, que no lo he enseñado en el modo macro, os lo digo ahora, es que los AirPin no vienen numerados. Es decir, tenemos un rango de AirPin muy bueno, que va de 1,2, 2, 2,6, 3,2, 4. Sí es cierto que del 1,5 al 2 se aprecia, del 2 al 2,6 más o menos, del 3,2 al 4 lo puedes ver a ojos de buen cubero, pero me gustaría que los AirPin para él y para todos vengan numerados. Y eso es una incomodidad y eso lo pondremos como un punto negativo. También pondremos como punto negativo la resistencia que te echan en el packaging, te echan 2 resistencias. Genial. Pero si tú eres el fabricante y estás intentando mandar un mensaje de innovación o de diferencia al mundo del vapeo, qué mínimo que esa resistencia tú ya la mandes doblada como tiene que venir en el deck de tu producto, no para que el consumidor final empiece a jugar con ella. Eso es una incomodidad y eso lo pondremos como un punto negativo. También pondremos como un punto negativo, perdonad que mire la chuleta, también pondremos como un punto negativo la poca densidad que tiene el metal. Es excesivamente liviano. No he conseguido averiguar si es 304 o 3016, que tampoco es una relevancia para marcar una diferencia tan notable, pero la densidad sí. Y es muy poco denso. De hecho, en el modo macro habéis visto el pesaje y tiene bastante menos gramaje que los demás. Y eso también lo pondremos como un punto negativo. Y también pondremos como un punto negativo un manual. ¿Y por qué un manual? Porque si tú estás intentando innovar dentro del mundo boro, porque como hemos dicho antes, esto ya se había trabajado en RTA y en RDA, y va a ser una manera diferente o peculiar de poner el algodón, pon un manual para dar unas ligeras instrucciones a la persona que el producto le llegue a su casa, porque si no, tiene que intentar indagar o, en este caso, tirar de los revisores para que os podamos dar
una orientación. Y eso también lo pondremos como un punto negativo. Y ya no tenéis más puntos negativos, ya vamos a pasar a los puntos positivos, que tiene unos cuantos. Como primer punto positivo pondremos su rendimiento en general. Tiene muy buen sabor, tiene muy buen golpe, tiene un golpetazo de AUPA y tiene muy buen vapor. Así que sabor, vapor y golpe lo pondremos como un buen punto positivo. También pondremos como un buen punto positivo su drenaje. El drenaje es fantástico. De hecho, tiene tendencia al sobredrenaje y no seáis corto con el algodón. Como lo habéis visto en el modo macro, incluso si queréis ponerle un poco más. Y si notáis resistencia a la hora de cerrar el deck con la parte que cierra con la chimenea, donde va el triangulito de los agujeritos, no lo estáis haciendo mal. Es así, porque como quedéis corto en esa parte, las fugas están garantizadas sí o sí. Y además, fuga de vaciado completo. Así que, ojo a la forma de poner el algodón, que no es complicada, pero ser generosos con el algodón porque tiene mucho drenaje. Y eso también lo pondremos como un punto positivo, porque un algodón bien mojado y una resistencia bien húmeda con el líquido casi siempre es garantía de sabor. Y eso lo pondremos como un buen punto positivo. También pondremos como un buen punto positivo el rango de airpin. Una cosa es que no vengan serigrafiados o grabados con el diámetro de cada airpin, y otra cosa es que te echa un rango muy polivalente. 1,5, 2, 2,6, 3,2 y 4. Para mí es cierto que con 1,5 no trabaja. La marca te pone que va a trabajar desde un MTL hasta un DL. No es verdad, no funciona bien con el de 1,5. El aire entra muy poco, tiene tendencia a silbar. Yo lo he probado con todos y a mí con el que más me gusta es con el de 3,2 y con el de 4. Lo veo un boro más bien diseñado para DL, incluso más que para RDL. Pero ese rango de airpin que ahí tiene abarca a mucha gente y eso también lo pondremos como un buen punto positivo. Y también pondremos como un buen punto positivo la innovación, es decir, aunque sea ya un formato que se ha trabajado en otro tipo de atos como RBA, RTA, RDA, el que alguien lo traslade al mundo boro que está en auge y dé un paso más, independientemente del resultado final, eso también lo pondremos como un buen punto positivo. Y sobre todo deciros que tiene mucho sabor. Tiene saborazo. Es que tiene muy buen sabor. Y es una cosa que me sorprendió muchísimo. Pero si me sorprendió el sabor, más me sorprendió el golpe. Porque es golpetazo. Pero golpetazo. Así que le vamos a dar unas caladas continuas para que veáis el drenaje y le vamos a dar su nota como hacemos siempre. Fijaros en el drenaje que le voy a dar caladas cortas, caladas largas y continuas. Y fijaros como siempre sigue funcionando y además funcionando empapado. Tiene golpe, ¿eh? Esto es del golpe, ¿eh? Golpe. Ya estoy saliendo del resfriado, pero esto es que tiene un golpetazo y el vapor es denso. Las primeras caladas sí que es cierto que lo ves menos denso porque tiene más tendencia a la sobresaturación conforme si tienes el depósito del boro tan completamente lleno, pero una vez que va bajando, fijaros que los triángulos están en la mitad, un poquito por debajo de la mitad del deck, ¿vale? Y entonces empieza a seguir recogiendo líquido, pero más por la parte inferior. Y ahí se hace quizá un poquito más equilibrado. El que no de la resistencia y la forma de entrar el aire se me hace rarísimo. Mira que llevo con él ya, disculpa, unos cuantos días. Pero es verdad que es muy sabroso. Así que vamos a darle su nota como hacemos siempre. En este caso vamos a empezar por el RCP, relación calidad-precio. El precio es verdad que es muy competitivo,
Han sacado un precio que está por debajo incluso de la media. El packaging es pachín pachán, no trae un poco de algodón, no trae manual. Viene en un estuchito que le ha dado ahora Cthulhu por meter ahí las cosas, como el Craftman. No sé si seguirá la línea de la empresa o cambiarán. No está mal. Las calidades no son para tirar cohetes. De hecho, se me olvidaba una apreciación, y perdona que haga un inciso en la nota. Esa forma de trabajar el metal, y que parece que incluso tiene dos tonalidades, que no son dos tonalidades, que se ve más rayado en los laterales, como has visto en el modo macro, y por el frontal se ve mejor y tal. Su RCP va a ser de un 7,5. Su sabor tiene muy buen sabor. Tiene muy buen sabor, lo he probado con líquidos que tengo muy contrastados, por ejemplo con el Domerta, el tabaco con tarta de manzana, que me encanta, que me tiene loco. El sabor es muy bueno y su sabor va a ser de un 8,5. El golpe está por encima del sabor, y eso sacia y eso gusta, por ejemplo, como a mí, siempre que el golpe no te saque la tos, y si el golpe va a ser de un 9. Y su C y R, su construcción y su rendimiento. Le va a penalizar un poco la construcción. ¿Por qué? La densidad del material, como hemos dicho antes, que no vengan los airpin grabados y todas esas cositas, le penaliza un poco, pero es cierto que su construcción es flojea, pero su rendimiento es bastante bueno, y su C y R va a ser de un 8. Así que la media total de este Zen Boro RBA de Cthulhu va a ser de un 8,25, que no es mala nota para la primera propuesta en el mercado de resistencias verticales para Boro. Y como habéis visto, es muy estable si dais con la tecla su drenaje. No seáis rácanos con el algodón, requiere bastante algodón, si no, lo notaréis pronto como el líquido sale por un lado. Así que nada más, como decimos siempre, seguidnos en Instagram, porque ahí ponemos siempre información complementaria, qué es lo que va a venir, qué estamos revisando, qué líquido estamos probando, cuál es la siguiente revisión del canal. Y por ahí siempre vais a tener una información complementaria con el canal. Y lo que decimos siempre, chicas, chicos y gente libre del mundo, gracias por estar ahí. Suscribiros, porque si no, sería simplemente un tío hablando en una cámara. Compartir, para que la gente en este canal pueda encontrar alguna cosa que le ayude en su día a día en el vapeo. Y sobre todo, darle a me gusta para que veamos que lo que hacemos por aquí tiene su rendimiento por ahí atrás. Gracias por estar ahí. Vienen revisiones muy chulas. Viene una revisión que lleva mucho tiempo, pero porque tiene mucha amiga, de un RTA que todo el mundo lo ve como una MTL, y hay mucho más que un MTL, y hay gente que no lo está probando porque piensa que va a tener solamente un MTL, y os va a sorprender mucho. Así que lo que decimos siempre, gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo.